Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy vamos a iniciar la sesión número 4 de este diplomado. Tenemos a Juan Frajosa aquí para platicarnos un poco con el siguiente tema. Antes de iniciar la sesión como tal, me gustaría que Juan nos pudiera auxiliar diciendo un poco pues cuál es su trayectoria, cuál es su quehacer, actividades que realiza relacionadas al mariachi. Y bueno, sin más preámbulos, más que agradecer una vez más la presencia de los asistentes y pues bueno, en particular a Juan Frajosa el día de hoy, que nos auxiliará con el tema a abordar. Muchas gracias. Adelante, Juan. ¿Sí nos escuchas, Juan? Eh, eh, ¿Sí me escuchan a mí, los demás miembros? Sí, 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 te escuchamos. Sí, sí, sí se escucha. Muchas gracias. Eh, Denme un segundo, por favor. Me parece que ya tienes conectado el audio, Juan, solo que tienes silenciado el micrófono. Si lo presionas, se activa y bueno, podemos continuar. Perfecto, ahora sí ya. Sí, ya te escuchamos. Adelante. Si quieres hacer tu presentación, hablar un poco de tu quehacer, tus actividades y bueno, posteriormente iniciar con la sesión del día de hoy. Muy bien, primero muchas gracias por la invitación a este diplomado. Varios de ustedes me conocen, Juan Frajosa. Sobre todo me dedico a estudiar expedientes judiciales, tanto del virreinato como del siglo XIX y principios del siglo XX. Se preguntarán con qué finalidad. Ocurre que durante la fiesta se hería, se asesinaba, se robaba y en el expediente criminal, al declarar los testigos del hecho de sangre, quedan allí datos incidentales. La finalidad del juez, por supuesto, no es tratar de comprender cómo se lleva a efecto la diversión, en nuestro caso, los fandangos, pero sí los testigos para referir el hecho refieren músicos, contexto, repertorio, hora, las personas que estaban en tal diversión, y esto nos ayuda a contextualizar más y a entender cómo se da el proceso del fandango durante largos periodos históricos, porque hay que recordar que estamos ante tradiciones, si no eminentemente ágrafas, sí mayoritariamente, es decir, no dejaban ellos testimonios escritos sobre sus diversiones y a través de la pluma de los escribanos, pues podemos darnos mejor cuenta de las continuidades que va a tener en nuestro caso el fandango
y las transformaciones que se van a ir dando durante largos periodos. Entonces, yo me dedico particularmente al estudio de estos expedientes criminales y para el siglo XX lo he complementado con trabajo etnográfico, tanto en los Altos de Jalisco, en el sur de Zacatecas y también en el sur de Jalisco, en la tierra caliente jalisciense, para poder hacer la comparación existente entre subregiones. Entonces, sin más, yo les voy a hablar sobre el fandango. ¿Cómo es que se estructura? ¿Cómo es que se transforma? ¿Cuáles son las continuidades que hay durante largos periodos sobre el fandango? Y cuáles son los elementos que pertenecen a este núcleo duro. Cuando nos referimos a un núcleo duro, nos referimos a elementos que sí cambian, pero su transformación es mucho más lenta. Hay otros elementos que mutan más rápido, por ejemplo, la vestimenta. La vestimenta, entre el final del virreinato, es decir, principios del siglo XX, principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX, pues ha cambiado mucho. Es un elemento que se transforma mucho más rápido. Sin embargo, otros elementos no se han transformado tan rápido. Entonces, ¿cuáles son los elementos que perduran? ¿Cuáles son los elementos que se transforman? Pero también, ¿cuáles son los elementos que caducan? Porque como toda práctica cultural, hay elementos del fandango que también van a caducar por distintas razones que vamos a llevar aquí. La finalidad de mi ponencia no es hacer la disquisición sobre el origen etimológico de la palabra o del vocablo fandango, pero próximamente le voy a proporcionar a Juan Valverde un artículo de Rolando Antonio Pérez Fernández, que es de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, intitulado Notas en torno al origen quimbundu de la voz fandango, que quimbundu es una lengua que se habla en Angola hasta la actualidad, y es la disquisición más actualizada, particularmente sobre el origen etimológico de esta voz. El fandango en la actualidad tiene 5 acepciones, es una polisemia. Primero, es una composición musical que se canta y se baila de ritmo vivo y alegre. 2, es una introducción instrumental de ritmo rápido en compás ternario de los sones jaliscienses. 3, es la fiesta popular en que se tocan sones, jarabes, etc. 4, es una fiesta alegre. Y 5, es una situación desordenada y escandalosa. Se formó un fandango, por ejemplo, que no significa que se formó un baile, sino que se formó un desaguisado. A su vez, la voz fandango se va a interconectar con la voz mariachi. Si ustedes recuerdan la famosa carta de Rosa Morada, allí explícitamente se refiere que son sinonímicos la voz mariachi mariache y la voz fandango. La voz fandango en la Nueva España comienza a popularizarse y a extenderse por la vertiente del Pacífico novohispano desde finales del siglo XVII. Ya para el siglo, principios del siglo XVIII, ya es sumamente extendida y podemos comprobarlo a través de los propios documentos judiciales. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XVII vamos a encontrar que cuando se declara sobre un hecho de sangre ocurrido en un baile, la voz que más va a aparecer es sarao. Poco a poco, la voz sarao va a ser desplazada por la voz fandango y va a llegar un punto en el que el mismo documento escrito por el mismo escribano va a tener las dos. A algunos testigos en su declaración se les va a poner como estaba en el fandango y ocurrió tal y cual. Y otro testigo va a decir estaba en el sarao y pasó tal y cual.
En el siglo XIX se va a estabilizar la voz fandango, pero poco a poco va a ir perdiendo a finales del XIX y principios del XX, y la voz fandango va a ir perdiendo incidencia en los expedientes y va a estar apareciendo la voz baile. La voz mariachi, por ser un tanto menos extendida, sí aparece, por supuesto, y con estas mismas acepciones de baile, fandango, mariachi, pero aparece en menos ocasiones. De expedientes que se han analizado por otros amigos, por ejemplo en Guerrero, a mediados del siglo XIX él ya pudo localizar la voz mariachi para el caso de Guerrero en una ocasión como sinonímica de fandango también. Pues bien. ¿Cómo se estructura un fandango? Primero debe de haber motivos. Los motivos son varios. Desde un mero gusto individual o un mero gusto familiar, por ejemplo, terminar la cosecha, lazar la vacada, pero también va a acompañar los ritos familiares, sobre todo unidos en el siglo XIX al culto católico, los bautismos, los matrimonios, y en el caso de los párvulos difuntos o angelitos, eh, esta ocasión mortuorio, pero exclusivamente la ocasión mortuoria de los angelitos, no de los mayores. Aquí hay que tener en cuenta que hay dos tipos de géneros, los seculares, que es la música para los vivos, el baile para los vivos, y los géneros religiosos, que son para las imágenes de santos y vírgenes, y particularmente para los párvulos difuntos que se transforman en ángeles que van a gozar de la gloria de Dios, porque no tienen pecado. En cambio, los adultos sí tienen pecado, y esa muerte no debe de ser celebrada porque, a diferencia del angelito, el adulto primero tiene que pagar sus penas antes de poder acceder a un estadio espiritual mayor. En cambio, el ángel va directo. En este caso, primero se llevaba a cabo la interpretación de géneros religiosos, que ustedes bien saben que los más extendidos son los minuetes, y para terminar la velación se interpretaban parabienes, que es una pieza en que el angelito, a través de los músicos, se despide de padres y padrinos. Luego, todavía en el 19, al terminar los parabienes, se llevaba a cabo un fandango frente al cadáver del párvulo. Este tipo de celebración, poco a poco, por medidas restrictivas emergidas desde finales del siglo XVIII a través de ideas ilustradas e ideas higienistas, es decir, que se comenzó a considerar un rito que atentaba contra la cultura del siglo, contra la salud, porque si hay casos un tanto extremos, ahorita si gustan les narro algunos. Poco a poco se comenzó a restringir porque cambió la percepción sobre el velorio de angelitos, y fue completamente extinguida la parte primero del fandango, y en la actualidad pues casi también en todo México está extinguida la parte del velorio de angelitos, es decir, la interpretación de los géneros religiosos, minuetes y el parabien en el contexto de velación del niño difunto. Entonces tenemos que el fandango va a acompañar las celebraciones cotidianas, las celebraciones familiares, de estos ritos de tránsito,
el bautismo, el matrimonio y la defunción exclusiva de los párvulos, también las celebraciones comunitarias. Y ahora, ¿cuáles son los espacios del fandango? Los espacios del fandango son aquellos en que determinaban los propios organizadores dónde se va a llevar a cabo. Por ejemplo, en una ranchería, pues se podía llevar a cabo en un potrero, en el patio, en la sala, en un muladar, pero en las ciudades cambia un poco esto. Ya se va a llevar a cabo, por ejemplo, en las calles, en las plazas públicas y, caso curioso, durante la Guerra Cristera, 1927-1929, se llegan a llevar a cabo fandangos dentro de los templos. Pero hay que tener en cuenta que en este momento están desacralizados los templos. Ahí se refugiaban las personas, algunos llevaban sus instrumentos y ahí se ponían a bailar. En este caso, lo tengo documentado en un pueblo que se llama Tenayuca, del municipio de San Pedro Apulco, que el pueblo fue arrasado en una batalla que hubo entre cristeros y gobiernistas. Toda la gente se refugió en el templo, que era el único edificio de mampostería, todas las demás casitas eran de pajonal, y pues ahí se refugió la gente y ahí hacía su vida cotidiana, entre ellos la diversión. Entonces, el espacio del fandango no va a ser restringido. Se celebraba allá donde determinaban las personas. En cuanto a los instrumentos, cabe decir que aparecieran tales o cuales instrumentos no determinaba por sí que aquello no fuera fandango. Me explico. Cuando uno ve actualmente un fandango, pues normalmente está acompañado por un conjunto multiinstrumental, violines, vihuela, eh, por ejemplo, un guitarrón o un arpa. Pero cuando nosotros consultamos documentos del siglo XVIII, nos damos cuenta que los deponentes le llaman fandango a ese espacio donde están interpretando música, sí, pero no necesariamente varios músicos. Hay fandangos con acompañamiento monoinstrumental, es decir, con un solo instrumento, normalmente de cuerda punteada, ya podría ser una vihuela o una guitarra, pero también hay casos en que el acompañamiento monoinstrumental se daba exclusivamente con el violín. ¿Y qué es lo que sucedía? El violín, la melodía, iba acompañada con el baile, que sobre eso vamos a volver poco adelante. Entonces, el baile pues estaba llevando el ritmo, mientras el violinero pues estaba llevando la melodía. También hay casos en que se usan acompañamientos bi-instrumentales. Normalmente un acompañamiento armónico, una guitarra y un violín. Pero no necesariamente la guitarra, podría ser un arpa, podría ser simplemente un cántaro al que están dándole golpes, y también, por último, con acompañamientos monoinstrumentales, multiinstrumentales, perdón. Es decir, de 3 para arriba. Ya puede aparecer un violín, un arpa, una guitarra o cualquiera de los otros instrumentos comunes dentro de la macrotradición, tanto cordófonos como membranófonos. Hay que tener en cuenta que en la actualidad muchas tradiciones han caducado o han modificado su instrumentación. Esto no significa necesariamente que a lo largo de la historia la instrumentación haya sido la misma. La instrumentación se va modificando, los propios instrumentos se van modificando, los géneros se van modificando y el contexto del fandango
también. En cuanto a los bailes que se van a llevar a cabo en el fandango, vamos a tener en marcos generales 3 tipos, que algunos sobreviven hasta la actualidad en ciertas subregiones mariacheras y otros otros han caducado. Primero estaban los bailes de tipo saltado, que corresponderían a géneros más antiguos, y hay datos desde el siglo XVI, por ejemplo, en la historia de Bernal Díaz del Castillo, refiere que hay danzas altas y hay danzas bajas. Las danzas altas se refiere a que era un baile en que los bailadores pues estaban bailando, dando saltos. La magnitud del salto va a corresponder necesariamente al gusto personal y al contexto. Luego va a haber bailes zapateados asentados, es decir, van a bailar abajo, zapateando, y durante el siglo XIX, con la introducción de los bailes europeos, que en ese tiempo se le llamaban ligeros, como la polka, la mazurca, el chotis, el vals, va a haber un tercer tipo de baile que genéricamente se conoce como valseado, que aquí ya hay un acercamiento mayor corporal entre los bailadores, si son hombre y mujer. Los bailes saltados y zapateados hasta la actualidad no es común que las parejas, cuando es hombre y mujer, se toquen. En cambio, en los bailes balseados sí es común, por ejemplo, que se tomen de las manos o que acerquen sus cuerpos. Para que el baile balseado se haya tradicionalizado dentro del fandango, tuvo que haber también muchos cambios sociales, sobre todo de tipo moral, porque dentro del catolicismo, pues es impúdico. El catolicismo más recalcitrante, es impúdico que hombres y mujeres atrajeran sus cuerpos. Sin embargo, bajo varios cambios que ha habido, pues el baile balseado ha tomado la batuta en muchos lugares, haciendo desaparecer tanto el tipo saltado como el zapateado. Pero hasta la actualidad todavía pueden encontrarse en algunos lugares. En cuanto a los géneros seculares que vamos a poder encontrar dentro del fandango histórico, es decir, este del siglo XVIII, del siglo XIX y principios del XX, los géneros seculares saltados sobre todo van a corresponder a gaitas, contradanzas y también a cuadrillas. En cambio, los géneros zapateados más comunes serán sones y jarabes. Y en los balseados, pues ya les he especificado que corresponderán a estos géneros introducidos durante el siglo XIX, que serán el vals, la polka, la mazurca, el chotis. Sin embargo, el gusto no los mantiene separados. Se van a comenzar a crear mezclas, es decir, el gusto comunitario, su moral y varios factores van a incidir para que los bailes netamente saltados también sean acompañados por zapateado y sean acompañados por valseado, según vaya transformándose la tradición particular. En algunos lugares no ocurre esto, son separados, pero en algunos lugares se han llevado este proceso de mezclar estas tres formas.
Se nos ha dicho mucho en la academia que hay ciertas reglas para llevarse a cabo el fandango. Desde mi perspectiva, más que reglas de etiqueta, son puntos de contacto. En una pequeño núcleo poblacional recalcitrante, sí va a haber esta separación entre hombre y mujer al momento de bailar. Y claro que la mujer no va a llevar la batuta al invitar al hombre. El baile va a ser más asentado, pero en otro contexto, por ejemplo, en los fandangos que se realizaban en las calles de mala nota o en los prostíbulos, pues va a haber un relajamiento, un movimiento más amplio. Entonces, hay que tener en cuenta que sí existen reglas, pero estas reglas o estos puntos van a ir acompañados con otros factores como morales, sociales, familiares, y que la tradición está hecha de variantes. Cuando nosotros analizamos una subregión, no significa que si, por ejemplo, yo hago el registro de un son cualquiera, el son de la negra, en Tizapán el Alto, necesariamente signifique que ese son se vaya a tocar igual en el rancho del Gusano, que se encuentra a 20 minutos de Tizapán. No. Es una variante la de Tizapán, es una variante la del Gusano, y podemos encontrar otra variante en el Tepame, pese a que es el mismo son. Al momento de interpretarse puede cambiar la intención, puede cambiar el ritmo, puede cambiar un poco cómo se interpreta la melodía. Unos la interpretan más simple, otros con un poco más de, de adorno. Entonces hay que tomar en cuenta siempre que trabajamos con una tradición que, como dice a veces un poco socarronamente, que se transforma, pero que conserva sus elementos. Como ya les digo, hay elementos que se van a conservar, hay elementos que se van a transformar y hay elementos que van a caducar. Pero, sin embargo, la tradición pues, hasta el momento sigue viva en ciertos espacios. Elementos sociales que vamos a encontrar en el contexto del fandango serán varios. Primero, por, digamos, el prejuicio del documento, en mi caso, pues yo lo que voy a encontrar en los expedientes judiciales es que hay una incidencia criminal dentro de la diversión. Hay bebidas alcohólicas, hay retos tanto de palabra, pero también habrá retos en el canto. Es decir, se interpreta, por ejemplo, una balona, salen dos cantadores y se empiezan a retar diciéndose versos. Entonces, estas incidencias que se van a dar, que se van a ver en el expediente judicial, de hecho, fueron las causas para que comenzara a haber prohibiciones en torno al fandango desde finales del siglo XVIII. Primero se hizo restrictiva, es decir, para hacer un fandango se ocupa una licencia expedida por la autoridad. Y había de fandangos a fandangos. Por algunos fandangos se cobraban 20 centavos, por algunos se cobraban 50 centavos y por otros se cobraba un peso. El peso es lo máximo que yo he encontrado en la documentación, que serían 8 reales y ahorita pues no sé a cuánto equivaldría por la inflación y por el cambio monetario histórico.
pero pues era una suma importante, por ejemplo, que te cobraran un peso, porque un peso lo ganaba un hombre en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pues equivaldría a 4 o 5 días de trabajo según en lo que trabajara, pero un jornalero tendría que trabajar 5 días para poder pagar una licencia para hacer un fandango que no le fuera cancelado por la autoridad, porque los reglamentos de policía determinan que para llevarse a cabo cualquier fandango, pues había que pagar la licencia y esto significaba también que el comisario municipal o uno de los regidores del ayuntamiento iban a estar presentes para evitar que las borracheras y los consecuentes hechos de sangre. Los que no aparecen en los expedientes judiciales, pues significa que en ese fandango pues no hubo ningún desastre porque están, por ejemplo, he podido comparar las listas de la licencia. Hay, no sé, por ejemplo, 5 licencias en el mes de enero, de los cuales uno hubo un acontecimiento de sangre. Si lo veo en todo el año de 30 o 40 fandangos que se realizaron en un municipio, tengo que se hicieron, eh, se levantaron, mejor dicho, 7 expedientes judiciales porque hubo algún desaguisado. Pero si lo comparamos en épocas más largas, una década, no vamos a encontrar un porcentaje establecido, ¿no? No puedo decir yo de tantos fandangos, por lo tanto, hay tantos hechos criminales dentro del contexto del fandango, eran sumamente circunstanciales. Estas medidas restrictivas, como les digo, van a hacer que poco a poco ciertas manifestaciones del fandango no restrictivo, pues vayan disminuyéndose. Por ejemplo, una práctica que se llevaba a cabo en el fandango, que se puede percibir en el siglo XVIII, principios del XIX, es que mientras dos hombres bailaban otorricos, agarraban sus espadas y mientras bailaban se estaban jugando, dicen jugando a la esgrima, se estaban tirando machetazos en pocas palabras. Entonces, como esta práctica podía desencadenar un hecho de sangre, los comisarios o la autoridad competente que intervenía el fandango, para no cancelar la diversión, les decía, mejor no hagan eso porque se van a pelear, o en cuanto veía que había cierto desaguisado, cancelaba el fandango. Claro, ahorita soy más específico. Otras cosas que van a comenzar a restringirse es que va a haber más especificaciones de la licencia. Para darle yo la licencia a don fulano, ocupo que cumpla ciertos requisitos. Primero, se va a restringir la temporalidad del fandango. Se especifica, usted puede realizar su diversión de tal a cual hora. A tal hora debe determinar. Fandangos que en documentos del siglo XVIII y principios del XIX vemos que duraban 2 o 3 días y que se iba rolando los músicos y que aquello era una fiesta continua hasta que todos se encontraban ebrios, hasta que aquello se paralizaba por algún hecho criminal. Con esta restricción, pues se va a limitar, digamos, la efusividad de las personas allí presentes. Una boda tradicional del siglo XVIII, por ejemplo, en Tuxpan, Jalisco, si vemos toda la organización, duraba entre 3 y 4 días. Se hacía un rito en particular,
por ejemplo, llevarle el pan a la casa de la novia, se hacía fandango, en la noche volvían a la casa del novio, luego intervenían los padrinos, luego se hacía otra cosa, luego se hacía ya el, el acto religioso, volvían a celebrar y luego al día siguiente hacían la tornaboda, que todavía es otro día más de fandango, entonces aquello duraba 3 o 4 días. Con estas medidas restrictivas les dicen, los dejo, pero tiempo limitado, tienen 6 o 7 horas, también con la condición de que en cuanto haya cierto desaguisado, la autoridad competente que va a estar ahí presente, pues puede paralizarlo. Esto sobre todo se va a ir dando más en cabeceras municipales o en las ciudades. Es decir, que exista la ley no necesariamente significa que se cumpla. Donde menos se cumple es en las rancherías más alejadas de los núcleos poblacionales mayores. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, les voy a citar el reglamento de policía de 1879 de la municipalidad de Mextigacán, especifica que se ocupa la licencia, que hay un tiempo restrictivo de tal a tal hora y que debe de ir la autoridad competente, en este caso, si es un rancho, un comisario. Pero cuando uno lee el expediente y lo analiza, se da cuenta que el comisario, porque mantiene un vínculo afectivo con los organizadores, puede por sí mismo hacerse de la vista gorda y aquello que tenía que durar 5 horas, igual deja que duren 10 mientras no haya ningún problema. Sin embargo, esto no va a suceder en Guadalajara, por ejemplo, porque hay que tener en cuenta que contrariamente a lo que se ha afirmado durante más de un siglo, es decir, que el fandango correspondía exclusivamente a áreas rurales, pequeños núcleos poblacionales, pueblos, villorrios, villas, ranchos y rancherías. Lo cierto es que también el fandango es urbano desde el siglo XVIII. Documentalmente yo puedo afirmar que desde el siglo XVIII también ya se efectúan fandangos en el contexto de las ciudades, específicamente aquí en Guadalajara, y hay datos también dispersos para Morelia o Tepic. Pero como les decía, el fandango va a ser mucho más restrictivo en la ciudad, en el pueblo, en la cabecera municipal, que en el rancho. ¿Esto qué va a significar? Que las transformaciones derivadas de las prohibiciones se van a dar de manera más acelerada en los núcleos poblacionales mayores que en los menores. Entonces, por ejemplo, el fandango urbano guadalajareño desaparece a principios del siglo XX. En cambio, el fandango, por ejemplo, en los Altos de Jalisco, el fandango más tradicional, con todos sus elementos, va a desaparecer hasta la década de 1990 y de 5 años para acá va a tener un resurgimiento, pero desde otra perspectiva, es decir, desde la perspectiva de personas interesadas en la manifestación que tratan de reinsertar. Otra medida que vamos a encontrar es la de el no uso de bebidas embriagantes. Sí, los dejo hacer su fiesta, pero sin beber. Entonces, esto, como les digo, se va a dar más aceleradamente en la ciudad que en los núcleos poblacionales menores. Guadalajara va a desaparecer más rápido, en los pueblos un poco más lento y en las rancherías va a pervivir un poco más. Por supuesto, hay otros factores, por ejemplo, la migración, con el abandono de muchos ranchos de zona rural, pues
esta manifestación desaparece, si no completamente, sí se restringe de tal manera que el baile llamado de tabla, pues tiende a caducar y a extenderse el baile balseado. Se le llama genéricamente balseado a todos estos géneros, chotis, mazurca, etcétera, que van a ir con acercamiento corporal. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que nosotros vamos a encontrar, si no invariablemente, sí comúnmente en el fandango del siglo XVIII y el siglo XIX? Y poco a poco menos en los del 20, según el núcleo poblacional. Primero, es que va a ser común que se va a bailar tanto los géneros saltados como los zapateados en una superficie de madera que recibe nombres distintos de acuerdo a su subregión. Se le llama tarima, se le llama tabla, se le llama tablón, se le llama cajón, pero que funciona como un instrumento idiófono sobre el cual bailan las personas acompañando con su ritmo la interpretación de los músicos. Sin embargo, cuando no hubiera tabla, pues bailaban simplemente en el suelo. Y el gusto se va a manifestar levantando la polvareda. Acuérdese que en ese tiempo no era común que los pisos tuvieran ladrillos de jarro, simplemente estaba apisonado. Antes de que comenzara el baile lo regaban un poco, pero conforme pasaba el baile, eh, transcurría el fandango y con el baile se comenzaba a levantar la tierra. La tarima, tabla, tablón, cajón u otros nombres que reciba, tampoco va a tener especificaciones. En una misma subregión se van a encontrar las distintas variantes. Por ejemplo, la tarima va a ser un tronco ahuecado, ahuecan el tronco, le ponen la superficie plana, lo tiran y sobre ese bailan. Pero también podría ser un simple tablón tirado en el suelo, pero iba a tener, por supuesto, una resonancia menor, o en otro caso, podrían hacer un agujero de medida variable, 40 centímetros, 50 centímetros, el cual se recortaban las laterales y sobre ese se embonaba un tablón y antes de embonarlo ponían cántaros con distintas agua para que se escuchara mejor la resonancia. Esto implícitamente nos está diciendo que el gusto sonoro del baile va a diferir de comunidad a comunidad, pero hay una constante, que sobre un idiófono se zapatea acompañando acompañando a los músicos. Otra de las constantes va a ser esta otra contraparte que les digo, cuando no hay la tabla, este instrumento idiófono, se va a bailar sobre la superficie de la tierra. Esto, como les digo, encontrar estas variantes viene a significar que dentro de este contexto, de este sistema, no hay un mejor o un peor, sino que debe de estar, debemos de entender, mejor dicho, que está ligado a la comunidad. Algunos preferían usar la artesa, algunos a la artesa, algunos preferían bailar en el suelo y manifestar el gusto de distintas maneras. Otra de las constantes que vamos a encontrar
en los bailes zapateados, ya fuera en la tabla o en el piso, es que cuando un género secular, es decir, de los vivos, un género secular saltado o un género secular zapateado, sea interpretado durante la parte netamente musical, es cuando los bailadores van a golpear o saltar con mayor ímpetu. Sin embargo, cuando los músicos cantan la copla o las estrofas, van a disminuir el baile para dejar escuchar el mensaje. Nuevamente, cuando aparezca la parte netamente musical, lo van a incrementar y así hasta que termine la pieza. ¿Por qué ocurre esto? Hay que entender que en el contexto del fandango son igualmente importantes la música como el baile, pero también la lírica, las coplas, lo que se canta. Tan importante era la lírica y lo es que a través de ella se podía estar retando a otra persona, se podía estar enamorando a otra persona y recuerden mucho esto, que no todas las letras estaban establecidas como nosotros las tenemos ahora. Había muchísima improvisación. Entonces, cualquiera que supiera la métrica tradicional podía intervenir, por ejemplo, con una cuarteta, podía cantarla y podía ser respondido por otro, y podía ser respondido por otro. Entonces, dentro del fandango, pues va a ser igualmente de importante estos elementos, tanto el baile como la música, pero también el canto. También vamos a encontrar en toda la macrorregión otra constante. Cuando se realizaba el baile, los músicos se ponían frente a la tabla o frente a este espacio en que estaban bailando en el piso de tierra, dando ya sea como una especie de media luna, pero siempre dando, mostrando, mejor dicho, mostrando sus instrumentos a los bailadores, porque el baile va a estar acompañando a la música. Si los bailadores no saben ir al ritmo con un son, hacen que los músicos se atraviesen. Entonces deben de ir, como dicen comúnmente, deben de ir parejos. Normalmente uno de los músicos, uno de los bailadores, perdón, va a estar siguiendo el ritmo de las armonías y otro va a estar siguiendo ya sea él va a estar siguiendo la melodía o el instrumento que está haciendo el bajo, ya sea eh, un guitarrón, ya sea una tambora, ya sea un tololoche, porque este baile es a la vez juego con los músicos, pero a la vez también demostración de las actitudes dancísticas. Por eso hay géneros que pueden alargarse tanto como lo desearan los músicos y los bailadores. Ahorita nosotros ya los tenemos preestablecidos por medio de los medios masivos de comunicación, que nos vendieron discos de 3 o 4 minutos y nos dieron solamente 2 o 3 coplas en un son o 4, pero en ese tiempo un son como la malagueña, como la negra, como el chivo o cualquier otra se podía extender tanto y cuanto quisieran los músicos y quisieran los bailadores. Y había géneros, por ejemplo, el jarabe encadenado, que
si el músico veía buenas aptitudes en sus bailadores para retarlos, les hacía un alargamiento grandísimo de 5 o 10 minutos y tenían que estar pues, bailando, porque el jarabe normalmente lleva una o dos coplas después eh, de un gran periodo de solamente música. Entonces, era este juego, esta diversión. Otra constante es que también va a haber distintas formas de bailes y aquí va a venir esto de donde sea más explícito con el baile con las espadas o con los sables. Hay bailes de juegos, es decir, donde se van a emular sobre todo animales. Ustedes han visto, por ejemplo, este baile de la chachalaca o donde se avientan al suelo eh, emulando a una iguana. Entonces va a haber muchos bailes de juego. El caballo, por ejemplo, eh, el bailador individual se ponía el zarape o la cobija entre las piernas, como si estuviera montando un caballo, y a la vez tenía que estar bailando, pero hacer los movimientos que hace un caballo, ya sea el paso lento, el trote, la carrera, y también haciendo los movimientos corporales que hace este cuadro. En el caso de la chachalaca, ustedes lo han visto, se pone el, el rebozo y es hacer movimientos con las manos como si quisiera abrazar a la bailadora. Los otros que hizo famoso este jarabe tapatío de principios del siglo XX, que es un popurrí, pues es el palomo, y hay otro que se llama el cócono. Entonces hay una variedad de bailes de juego inmenso, tanto en el 18, 19, principios del 20, que poco a poco van desapareciendo en el 20. Entre los bailes de juego va a haber bailes que específicamente están unidos a una pieza. Entonces, para el son, cuando se toca el son del caballo, pues el bailador va a hacer los movimientos del caballo. Cuando se toca la chachalaca, se va a hacer estos movimientos por parte del hombre y de la mujer. Y cuando se tocaba los potorricos, que también pueden aparecer como pontorricos, y en el finales del siglo XVI y principios del siglo XVII aparecen como puertorricos, que era un baile de los negros, va a estar acompañado de, de esta esgrima. Están zapateando, a la vez que están zapateando, están tirándose con las espadas, pero también lo pueden hacer con ellos mismos. No sé si hayan visto estos bailes con cuchillos, que le dicen son de los cuchillos. Muchos sones de los cuchillos realmente son otorricos, solamente que durante el siglo XX pues han mudado de nombre, sobre todo a través de la influencia de los ballets folclóricos. Ah, pues es un baile de cuchillos, ah, pues es baile de cuchillos o son de cuchillos, aunque su nombre más antiguo es Ponto Rico o Poto Rico. Y en sobre todo, si los bailadores no podían coordinar el zapateado con la esgrima, pues ya se imaginan ustedes que había dedos volados o rajaduras en las manos o hasta difuntos si aquello se tornaba un tanto más personal. También no se crea que el baile se llevaba exclusivamente por parejas. Ahora, normalmente, cuando lo vemos en un fandango, vemos bailando un hombre y una mujer. Pero los documentos del siglo XVIII, del siglo XIX, nos dicen otra cosa. Es decir,
nos están explicando que hay un proceso, porque hay momentos en que ocurre el hecho de sangre y específicamente se dice que está bailando únicamente una persona. Hay momentos del hecho de sangre en que se dice, estaba bailando fulanito y fulanita un jarabe cuando le dieron una puñalada a Pío Quinto. Entonces, vale, estaban bailando dos. Pero también hay momentos en que están bailando no uno o dos, sino que están bailando la multitud completa. Para este caso es muy particular. Se ponían, ya saben, estas tarimas grandes que son de 3 o 4 metros según el tronco del árbol donde lo hayan labrado, y ahí se subían a bailar 5 o 6 personas. Imagínense ustedes estas 5 o 6 personas que tenían que estar coordinadas entre sí, pero también coordinadas con los músicos. Por eso la necesidad de que los músicos estuvieran mostrando el instrumento, mostrando su rasgueo, mostrando cómo estaban tocando, para que pudiera haber esta coordinación entre ellos. Entonces, el baile no se va a restringir únicamente a parejas. Algunas veces sí se especifica el género que se está interpretando. Por ejemplo, un caso en 1839, en Arandas, Jalisco, es muy explícito. Los músicos van a interpretar una contradanza, es decir, que corresponde al baile saltado. Vale. Y luego se dice que el marido de esta señora le pide a unos que estaban sentados en un tablón que se quitaran para poner este tablón en el suelo para que bailara su mujer. Entonces dices, vale, va a ser un baile saltado sobre la tabla. Pero les dice el esposo de tal manera a los que están sentados en el tablón que se quiten al diablo, que estos se enojan y le dan un machetazo en la cabeza del cual lo matan. Pues ahí te están especificando que los bailes saltados no únicamente se van a dar a cabo en el piso de tierra, sino también en la tabla. Y esto ya va a poder ser comparado con datos etnográficos que pudieron darnos bailadores de 90, 95 años para poder ir haciendo, digamos, eh, el, la descripción del proceso. Entonces, el fandango va a corresponder a las celebraciones individuales, el gusto propio. Yo tengo gusto de hacer un fandango porque acabé la cosecha y me salió muy buena. Los ritos familiares, los bautismos, las bodas, y en el siglo XIX todavía y un poco a principios del siglo XX en el contexto de los párvulos difuntos. En cuanto a los instrumentos, vamos a tener acompañamientos monoinstrumentales, biinstrumentales y multiinstrumentales. En cuanto a los bailes, vamos a tener que, aquí hago una aclaración, no porque necesariamente un fandango comenzara con un acompañamiento multiinstrumental, significa que va a terminar con ello. Es decir, puede empezar con 4 músicos, pero puede terminar solamente con uno. ¿Por qué? Porque se puso borracho el del violín, porque se tuvieron que ir a su casa dos y solamente quedó en el de la guitarra. Es decir, no hay estas reglas de, ay, tienen que ser 4 a fuerzas. Y si no, ya no hay fandango, no. El fandango podía comenzar con 4 músicos y terminar con el más aguerrido con su guitarrita, dale y dale, hasta que se cansaran todos o todos se pusieran borrachos o él definitivamente ya no pudiera. Asimismo,
podía iniciar el fandango de forma monoinstrumental, con su acompañamiento monoinstrumental, nomás uno con la guitarra y de repente un violinero escuchó el borlote, pues, salió con su instrumento y pues a acompañar. En cuanto al baile, vamos a tener estas tres variedades, los bailes saltados, que el salto corresponderá al contexto y a la variante, los bailes zapateados y a partir en el transcurso del siglo XVIII, del XIX, pues los valseados. Solo en ocasiones particulares y casi siempre a petición del propio bailador, se van a bailar ciertas piezas religiosas que representan dificultad dancística. Por ejemplo, el minuet, un minuete que tenga un ritmo muy acelerado, lo va a poder pedir el bailador para lucirse. Pero normalmente vamos a encontrar solamente los géneros seculares, los que se piden. Los más comunes van a ser los sones y los jarabes. Y ya por último, les quiero especificar cómo funcionaba el fandango en el contexto mortuorio de los angelitos. Sobre el velorio de angelitos, como ya les especifiqué, también hubo restricciones. Todavía a finales del siglo XVIII yo no he encontrado ningún tipo de restricción. Sí hay expedientes judiciales, pero no se está prohibiendo el velorio, se está restringiendo lo que ocurre en el velorio. Es decir, desmadre que ocurría igual que en el fandango por una boda o por un bautismo, que se peleaban, pero no estaban restringiendo que bailaran frente al cadáver, eso no. Solamente hasta que vienen las reformas borbónicas, el movimiento ilustrado que se va asentando y las ideas higienistas, decir que no hay que mantenerse mucho tiempo junto a un cadáver porque emana las miasmas que pueden enfermarnos y que se debe de ser enterrado dentro de cierto tiempo porque puede transmitirle cáncer, así se le llama genéricamente cáncer, a través de estos efluvios que expide el cuerpo en descomposición, pues se va a restringir. Y lo primero que se va a hacer sobre el velorio de angelitos, que tenía dos partes. La parte, ya les dije, religiosa, donde se interpretan minuetes, y termina con el parabién, donde a través de los músicos se despide el párvulo de padres y padrinos, y luego la otra parte, donde se van a interpretar géneros seculares que van a ser bailados frente al cadáver. Con las medidas higienistas, primero se restringe que aquello pueda durar más horas o días de lo permitido, porque hay noticias, por ejemplo, una noticia que puede sonar un tanto grotesca, pero que en una vecindad murió un párvulo, le hicieron eh, el correspondiente rito, pero al terminarlo ahí lo pidieron unas vecinas y las vecinas siguieron el fandango. Y cuando las vecinas ya se pusieron mal, lo pidieron los de la otra cuadra para seguir el fandango. Entonces el pobre muertito lo trajeron 3, 4 días ya en un estado muy mm, en descomposición, para que no escuche feo, en descomposición, y pues eso puso a las autoridades en ascuas. ¿Por qué? Porque se estaba violándose todas las leyes higiénicas habidas y por haber, pero también comienza a ser visto como un acto inmoral que se bailara frente al cadáver
de un angelito y que la madre y el padre tuvieran que tragarse sus lágrimas y celebrar la, la ida de esta alma a contemplar la gloria de Dios. Entonces, durante el siglo XIX, sobre todo en la segunda parte, las medidas se van a hacer más y más hasta que se prohíbe completamente. Todavía a principios del siglo XX vamos a encontrar estas medidas donde específicamente dice, se prohíben esos bailes vulgares llamados velorios, o llamado fandango de angelito, o llamados velorios de angelito. Se prohíbe que los cadáveres sean llevados descubiertos con música hacia el panteón, etcétera, etcétera. Entonces, el fandango, en el contexto del velorio de Angelito, pues ha sido completamente eliminado y ya en la actualidad solamente en regiones muy apartadas, por ejemplo, con los coras, vamos a poder encontrar una velación, pero ya solamente la parte religiosa, es decir, donde le interpretan minuetes y el parabién, pero ya no hacen baile. Pero sí podemos, a través de la documentación judicial, ver cómo se da esta transformación hasta lo que ahorita tenemos. Entonces, por mi parte, creo que ya es todo. Mi intención era darles estas particularidades que ustedes pueden encontrar tanto en documentos históricos como en crónicas de viajeros y otras noticias periodísticas, sobre todo para entender que el fandango histórico, no el contemporáneo, pues gozaba de muchísimas más variantes de las que nosotros vemos actualmente. Entonces a veces dicen, no, es que eso no se puede hacer o esto sí se puede hacer. Cuando uno lo ve desde el aspecto histórico, dices, bueno, pues de que se puede hacer tanto que era parte de la tradición. O que decir que se debe de bailar de cual o tal manera, habiendo tantas variantes impuestas por la moral de cierto núcleo poblacional, pues también resulta un tanto ilógico querer que ahora haya restricciones de tal o cual se debe de bailar, si a través de los documentos históricos vemos que hay una gran variabilidad y en eso consiste eh, la, la riqueza de la manifestación, tanto en variabilidad rítmica como en variabilidad de géneros, de baile, de tipo de celebraciones, de instrumentos, pero que todo se amalgama en una manifestación compleja que sigue siendo un gusto estudiar. Por mi parte, yo les voy a mandar para lectura, a mí no me pidieron esto, pero para que eh, si quieren entrar en esta disquisición etimológica, porque a veces la piden de, ay, ¿qué significa fandango? Bueno, la voz kimbundu de fandango es kimbun, fandangu, que significa caos, pero este caos entendido como el desorden de cosas habido antes de la creación. Entonces de ahí se deriva la voz, luego hacia el baile, no hacia al baile entendido como en este contexto donde se baila, a la fiesta, mejor dicho. Luego se deriva al género musical dancístico llamado fandango, por el contexto en que ocurren eh, altercados, pendencias, pues también va a salir esta fandango como pendencia, alboroto. Y como les dije al principio, es polisémica. Les voy a mandar ese artículo de Rolando Pérez y además les voy a mandar otro artículo en que se habla sobre el fandango urbano
aquí en la ciudad de Guadalajara a finales del virreinato, sobre todo en la década de 1810, en que se determina que el fandango no corresponde exclusivamente a estos núcleos rurales pequeños y poco más grandes ranchos y pueblos. Pues por mi parte es todo y espero sus preguntas, espero haber sido lo más explícito y breve posible. Maestro, Dígame. Yo le quería preguntar, escucho, ¿verdad? Sí, yo te escucho. Genial, buenísimo. Bueno, primero que todo es un honor conocerlo. Casi lo conocemos en Yagualica con Víctor. No alcanzamos a llegar, pues, pero por fin tengo el gusto. Quería preguntarle, por ejemplo, he escuchado varias veces de la palabra expedientes jurídicos. Hemos tratado de buscar, por ejemplo, información. Yo soy de La Barca ¿De la y marca? pues sí, y sabemos pues que aquí hay muchísimo, pero la verdad es que no sabemos dónde encontrar. Hemos tratado de aquí, de acá, tratar de buscar en las bibliotecas, obviamente no hay. En La Moreña hay ciertos indicios, más no sabemos dónde encontrar estos expedientes. Me dijeron que en la iglesia, pero pues no sé la verdad. No, los expedientes judiciales, ahí en la barca hay un juzgado de primera instancia. El Ya, juzgado de primera instancia debe de tener su propio archivo. Debes de ir con el juez de primera instancia, que a él le llegan todos los expedientes criminales, porque él es el que lleva los casos, y preguntarle si hay archivo histórico. En caso de que no lo tuviera, debes de ir al archivo histórico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que se encuentra en la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Entonces ahí tienen el catálogo y pues vas pidiendo todos los expedientes de la barca, debes de revisarlos. Yo te recomiendo, digamos, si quieres agilizar en los expedientes donde hay mayor probabilidad de que encuentres líos en fandango, va a ser por golpes, lesiones y homicidios. Igual te puedes saltar el de robo porque no era común, bueno, a veces se roban los celulares en los fandangos, ¿verdad? Pero no era común, no era muy común que se robaran cosas en los fandangos, pero sí era más común que se golpearan, que se dieran navajazos o que se mataran. Entonces, buenísimo. recurre al juez de primera instancia de la barca y, Un archivo histórico, ¿no? ajá, y en el otro caso recurre al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que es el que ahí es donde yo más consulto, ahí está el de la Real Audiencia, que correspondería a toda la justicia criminal virreinal, que también hay de la barca, pero yo no he tenido todavía chance no puedo publicar como si fueran tortillas, ¿verdad? Claro. No he tenido chance todavía de publicar eso. Y para el siglo XIX y XX está el del Supremo Tribunal de Justicia. Y esto correspondería a todos, ¿eh? Quien esté interesado en comenzar investigaciones del fandango histórico, de las diversiones públicas, recurra a su juez menor, así se les llama, o ahora les llaman juez de paz o juez municipal, debe de tener archivo, recurran a los juzgados de primera instancia o recurran al Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En caso de que el archivo haya sido quemado, no sé, en un ataque cristero durante la revolución, pues vas subiendo. Primero vas con el de primera instancia, si te dice, pues aquí no hay, o lo tiró fulano, o lo que sea. En el del Supremo Tribunal siempre hay, porque muchas causas, sobre todo homicidio, la sentencia no se dictaminaba por jueces menores, debía de ser dictado por abogados. Entonces se mandaba el expediente, en este caso se mandaba el expediente a Guadalajara en segunda instancia, allá es juzgado de primera, acá es de segunda,
se mandaba en segunda instancia a revisión y se devolvía nomás la sentencia, no el expediente. Pues el expediente quedaba acá. Nomás, está bien hecho, 10 años de prisión y el expediente quedaba acá guardado. Entonces, ahí hay muchísimo material para trabajar de cualquier lugar donde sean, si son de España, de Chile, de Colombia, en los expedientes judiciales van a encontrar información. Buenísimo, muchísimas gracias, maestro. Y sí, yo soy chileno, pues aquí en la barca, Ah, así pues que mira, qué bueno que lo menciona, gracias. vale, para servirte. Hola, maestro. Quería hacer pequeño. ¿Cómo está? Estoy Muy bien, preparándome, voy saliendo a la chamba. Y, así pasa. así es. Oiga, maestro, mire, yo hace tiempo, como le contaba, después de su entrevista, hice una pequeña ponencia, o sea, y también una ponencia para un ramo, donde hablaba sobre las relaciones de la violencia en la cueca y en la rueda con las del corrido, ¿cierto? Que esa era nuestra entrevista. Resulta que yo estudié, bueno, leímos en clase un texto de Fahrenfrog, una estudiosa chilena, que fue a los archivos y de hecho, bueno, eso fue relevante porque en el texto dice que en realidad no encontró nada. Entonces, como que referente como a las prácticas musicales a través de eso. Entonces, como que finalmente me saltó como la lógica de decir que aquí en México tienen un tipo de archivística muy diferente al que se maneja en otras latitudes, especialmente tan lejos, ¿cierto? Como en Chile. Aquí me imagino que, bueno, usted me explicaba que había un tipo de justicia, lo que decía ahora, que no eran como jueces civiles normales, ¿cierto? Que como que bastaba leer y escribir y bueno, íbamos redactando. Aquí en Chile parece que funcionaba distinto, entonces es interesante como ver eso, como que en realidad una investigadora que fue al archivo, ¿cierto? No pudo pesquisar, entonces seguramente le faltó algo un poco más profundo, pero... pero me parece súper relevante que a través de los archivos criminales, o por como decir, ¿cierto?, se puedan establecer relaciones en las prácticas musicales. Así, le voy a mandar el libreto por si le interesa para que vea más o menos de qué manera lo armé y eso. Muy interesante como siempre. Gracias. Eh, yo te iba a comentar, mira, el caso chileno yo no lo conozco si se han hecho trabajos relacionados a crimen, diversión y castigo, pero el caso argentino sí lo conozco y es la misma constante. No sé qué tipo de archivos haya consultado esta estudiosa, si son criminales o consultó los de justicia civil. En los de justicia civil ahí sí es rarísimo que te encuentres con referencia. En la justicia criminal sí. Gracias, gracias. Gracias por el comentario, maestro. Para servirte, Ojendrín. Bueno, no Sí, sé si... maestro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, ya, listo. Es que apago el video porque luego se detiene por los datos, Uh-huh. por la señal. Yo comenté aquí en una sesión pasada que yo encontré un archivo aquí en el Archivo General de la Nación y precisamente es de tipo criminal porque ahí lo que contiene este archivo es una ilustración. La ilustración es una espada y con esa espada dice el documento que una persona, ahí tiene los nombres, mató a otra porque esa otra estaba tocando su vihuela y haciendo berros. Entonces, los berros me saltó mucho, ¿no? Porque no son los de la ensalada, ya después investigué, bueno, son gritos, es cantar fuerte. Entonces, como dato, bueno, eso fue en 1808 y sucedió en Pátzcuaro. En Pátzcuaro. Uh-huh. En Pátzcuaro. Entonces también si les sirve, ahí hay ese dato. También hay unos de Fandango también. Y bueno, y otra cosa que también me saltó, cuando hablaba usted de la tarima
y que imagináramos la cantidad de gente y el ruido que genera para que los músicos tuvieran que estar atentos a lo que hacían los bailadores y los bailadores a lo que hacían los músicos. Mi comentario viene aquí en el sentido de que hoy en día algunos sones los tocamos de una manera muy estilizada. Un caso concreto es el cigualteco, donde hay una parte que claro, no es el mismo arreglo que se escuchaba en otros tiempos, ¿no? Este ya es el que popularizó el mariachi Vargas. Pero aún así, lo que yo pienso es que hacemos una parte donde tiene disminuye el sonido, un regulador. Y yo una vez comentaba con un compañero, o sea, es que un son no debe tener reguladores de sonido. No debemos matizar. ¿Por qué? Le digo, o sea, imagínate una ranchería donde no había micrófonos y donde el patio era quizá que habían 100 o 200 personas y estaban bailando y todavía zapateando. Y entonces imagínate que nosotros quisiéramos hacer un piano ahí, no, como que es ilógico. Esos son mis comentarios, maestro. Gracias. En eso tiene razón. Mire, el oído, el acto de oír también es cultural. Nosotros no oímos como oían nuestros antepasados. El contexto nos ha cambiado mucho, la tecnología. Entonces, como usted dice, estas versiones son las que nosotros aprendimos en nuestro contexto contemporáneo. Entonces, por ejemplo, hay personas que si escuchan el cigualteco ahorita en un rancho dicen esos señores tocan mal. Y no, no es que toques mal, es que ellos todavía conservan primero una afinación diferente, una forma de acompañar diferente, una melodía quizá diferente y hasta versos diferentes. Y sería una cerrazón de nuestra parte decir que nosotros estamos bien y ellos están mal. Por eso no sé si puntualicé esto, de que nuestra tradición vive en variantes. Y dentro del sistema todas las variantes son igualmente de pertinentes. Y fíjese lo que me dice del Archivo General de la Nación. Sí, es verdad, hay un fondo criminal ahí muy, muy importante, pero el que yo más he revisado es el inquisitorial, el de Inquisición. El criminal no, porque simplemente pues no puedo hacer todo. Los primeros archivos que yo paleografié completos, no un expediente, sino todos los que había en el archivo, fueron 3 archivos completos que eran cerca de 6,000 expedientes. Hice la paleografía de todos para yo poder saber en qué tipo de expedientes buscar. Por eso les puedo decir, sin equivocarme mucho, busquen en expedientes que tengan que ver golpes, lesiones y homicidios. Ahí van a encontrar el 95% de las referencias a diversiones. El otro 5% se va a repartir que en un robo, que un estupro, una violación de menor, en pocas palabras, una violación u otro acto criminal, pero en esto sobre todo. Entonces, yo creo que en mi vida voy a tener la oportunidad de revisar estos porque no he terminado de revisar los que hay aquí. Muchas gracias. Pero sí, si me puede, luego podemos hacer intercambio por los que usted tenga. Con mucho gusto, maestro. Gracias y mucho gusto. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? No quisieron. Bueno, entonces si no hay más preguntas y más comentarios, no queda más que agradecer a Juan Frajosa. Creo que su labor es bastante compleja, bastante amplia, y bueno, creo que ha sido muy revelador el día de hoy, pues de los pormayores y pormenores de, de los contextos festivos en sus diferentes tipos, es decir, el religioso, lo secular también,
Y bueno, no queda más que agradecer a todos y pues bueno, comentar que las sesiones seguirán el próximo jueves. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima.